Estamos aquí con el maestro José Luis Cuevas, en palabras del diario Reforma, el niño terrible de las artes plásticas mexicanas. Maestro Cuevas, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a usted. Después de una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente, que solo hasta los 74 años de edad usted esté finalmente en el Palacio de las Bellas Artes de México, repito, resulta un tanto contradictorio. ¿Por qué no nos cuenta esa serie de circunstancias que llevan a que tan solo hasta ahora el maestro Cuevas esté presente en el Palacio de Bellas Artes? ¿Cómo no? Bueno, lo que sucedió es una cosa. Efectivamente, en todo este tiempo, pues hubo muchos directores del Palacio de Bellas Artes, del Museo del Palacio de Bellas Artes, que ignoraban mi trayectoria. Y recuerdo que incluso lo dije en alguna ocasión reciente, que no sabía yo si los de Bellas Artes ya me habían dado por muerto y que yo todavía seguía vivo, porque mientras tanto, en esos tiempos, en esos años que pasaban, y yo era ignorado, ¿verdad?, por el Palacio de Bellas Artes, yo andaba por el mundo exponiendo en muchísimos lugares, y aunque en México sí exponía en algunos sitios, como puede ser el Museo José Luis Cuevas, por supuesto, donde cada año llevo a cabo una exposición para conmemorar un año más de haberse inaugurado este museo, o bien las exposiciones que hacía yo en el Museo de Arte Moderno. Pero el Palacio de Bellas Artes y los que dirigían el museo me ignoraban definitivamente. ¿Por qué? ¿Dónde nace esa...? Mira, todo esto surgió porque en mis inicios, cuando era yo entonces muy joven, tuve la idea de intentar hacer un cambio de la pintura mexicana. Eran intocables en aquel tiempo los llamados tres grandes del muralismo, ¿no? Y ellos hacían una pintura oficial, trabajaban pues para el gobierno. Y yo me atreví a escribir un manifiesto que se llamó La Cortina de Nopal. Correcto. En la que hablaba yo en contra del excesivo nacionalismo mexicano y los temas de contenido político o bien de contenido nacionalista, que era lo que hacían los artistas. Para nuestra audiencia, maestro, estamos hablando del maestro Diego Rivera. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, aunque con Orozco nunca me metí porque de los tres grandes era el que yo más admiraba, o digamos al único que admiraba en aquellos tiempos. Entonces, hubo grandes polémicas a partir de ese manifiesto que publiqué yo en el suplemento México en la Cultura. Me hice ya colaborador más o menos semanal, cuando me lo permitían, sobre todo los viajes constantes que hacía yo, ¿verdad?, por diferentes países. Entonces, contestaba de ellos, los continuadores, los imitadores de Rivera, contestaban en una forma violenta contra mí. Y yo les contestaba rápidamente los insultos, los ataques de que era yo objeto, ¿no? Correcto. Y entonces yo creo que había entonces una especie de rencor por parte de las gentes que manejaban el arte, o sea, el Palacio de Bellas Artes, hacia mi persona. Pues en realidad yo me atrevía, porque yo ya empezaba a exponer en el extranjero. Entonces yo exponía en Nueva York, digamos, y en el New York Times aparecía un artículo muy elogioso de John Carnegie, que era un crítico muy renombrado en Nueva York, ya fallecido hace mucho tiempo. O en París también, mi obra era muy bien recibida por la crítica. Ya contaba yo el hecho de que hasta el mismo Picasso adquirió dos de mis obras, ¿verdad? Cuando expuse en París por primera vez. De alguna manera eso lo envalentonaba Me envalentonaba, yo decía, bueno, muy bien, me atacan en mi país, pero en el extranjero en cambio soy muy bien recibido, ¿no? Incluso el primer libro que se publica sobre mí se publicó en francés, editado por Michel Briand, que era un editor de París, y traía un texto de Philippe Soupault, gente de primer orden, muy importante, que había pertenecido al surrealismo y antes incluso también perteneció al dadaísmo, ¿no? Es decir, Duchamp, en fin. ese reconocimiento internacional estaba.
Claro, en aquel tiempo también empiezo yo a exponer en todos los países latinoamericanos, prácticamente en todos los países latinoamericanos. La primera exposición fue la de Cuba, que me referí en esta plática, y después vendría una exposición en Venezuela y vendrían exposiciones en Colombia también. La primera exposición la hice dando una conferencia a dos voces con Marta Traba, que era una persona... Correcto, la periodista que falleció hace muchos años. Y en todas partes tenía un prestigio muy grande. Una gran periodista. Y con quien yo hice una extraordinaria amistad, ¿no? Entonces daba mis conferencias, después viajaba yo a Perú y en Perú hacía lo mismo, exponía en el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima y daba también una conferencia. Y en México pues guardaban silencio de esos reconocimientos que yo iba recibiendo fuera de mi país. Así, por ejemplo, en aquellos tiempos, el año de 1959, recibo el Premio Internacional de Dibujo de la Bienal de Sao Paulo, que era una bienal que ahora está venida un poco a menos. En ese momento era más reconocida. Era sumamente prestigiosa, ¿verdad? Y no salió una sola línea en la prensa mexicana sobre el premio que había yo recibido, ¿no?